La paleopatología es una rama de la antropología física y de la medicina que se dedica al estudio, a la investigación de los orígenes y de la evolución de la enfermedad y de sus impactos sobre las poblaciones humanas. Es realmente una especialidad de enorme importancia porque cuando estudiamos los restos esqueléticos, que son los que quedan de un ser vivo, y cuando estudiamos las momias también, lo que vamos a estudiar son aspectos parciales, claro, de la vida de esa persona, aspectos parciales de su muerte, pero también vamos a poder estudiar lo que es real, lo que marcan los huesos, lo que marcan las momias, es la realidad de lo que sucedió. Como sabemos, muchas veces la arqueología o la historia antigua o la historia en general, lo que nos puede exponer cómo eran las condiciones de vida de una población, cómo vivía esa gente, pero claro, siempre desde un punto de vista subjetivo. El que escribe la historia hace la historia a su manera. Sin embargo, los huesos son un elemento objetivo que indica claramente la realidad de lo que sucedió. Y esa realidad es la que nosotros utilizamos tanto, como digo, en arqueología, en historia o en antropología física, para poder evaluar las condiciones de salud, enfermedad, las circunstancias que rodearon a la vida, muerte de una persona o también las circunstancias que rodearon el devenir de una población humana, de un grupo humano. Así que no todas las enfermedades se quedan marcadas en los huesos, por desgracia. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas agudas, que son las más frecuentes, pues no quedan marcadas porque el esqueleto no llega a reflejar esa enfermedad que se resuelve en positivo o en negativo con la muerte del sujeto en muy poco tiempo. El hueso es lento en reaccionar. Sin embargo, las que quedan marcadas, las crónicas u otro tipo de enfermedades, sí, y lo marcan muy bien. Cuando una enfermedad queda marcada en el hueso, queda marcada de una manera permanente y muy detectable. De todas las enfermedades que aquejan a la humanidad, las más frecuentes y desde luego las que son causa de mortalidad más importantes son las enfermedades infecciosas. Todavía hoy en el mundo han sido así, pero todavía hoy lo son. Las causas de muerte más frecuentes son las enfermedades infecciosas y las enfermedades gastrointestinales y las broncorespiratorias son las que prevalecen todavía más. Dentro de las enfermedades infecciosas nosotros podremos establecer algunos elementos que son de gran valor para el estudio de cómo fue esa población. Por ejemplo, la aparición de la tuberculosis. La tuberculosis, que queda muy bien marcada en los huesos por problemas en las vértebras, hundimientos vertebrales, artrosis o anquilosis de las caderas, etcétera. Bueno, esa tuberculosis nos demuestra que apareció cuando el humano se asoció a los animales. Es decir, cuando comienza la domesticación, esa enfermedad propia de animales, de mamíferos grandes, de las vacas, por ejemplo, pues pasó a los humanos y desde entonces está ahí, pero tenemos que tener en cuenta una cosa que merece la pena destacar. Es que en América prehispánica, las momias de América prehispánica muestran evidencias de tuberculosis también. Así que podemos afirmar que la tuberculosis pasó a América con esos primeros grupos de personas que ocuparon el continente que estaba virgen en cuanto a población humana. También tendremos otras enfermedades como la lepra. La lepra muy llamativa, porque ha sido la enfermedad terrible, una enfermedad que en la Edad Media fue una enfermedad muy destructora del grupo social, porque a las personas leprosas las separaban de su sitio, más en épocas modernas los ponían en lazaretos, en sitios aislados de la ciudad, los separaban de su familia, de su contexto. Y sin embargo, es una enfermedad que es relativamente poco contagiosa. La sífilis, sin embargo, es una enfermedad muy contagiosa, que teóricamente apareció cuando el asedio de 1495 de Nápoles por parte del Gran Capitán y que se expandió por toda Europa. Fue un gran azote europeo y de todo el mundo, se expandió a todo el mundo hasta que comenzaron los antibióticos. Pero la realidad es diferente. La realidad es que ya en época romana había sífilis, existía, hemos encontrado evidencias en los huesos de sífilis en Europa y también hemos encontrado evidencias de sífilis en las poblaciones americanas. Lo que sucedió
es que las cepas americanas de la sífilis del treponema y las cepas europeas se intercambiaron y entonces aumentó su patogenicidad extraordinariamente. Ahora bien, sífilis y lepra. La sífilis muy contagiosa, la lepra poco contagiosa. En muchos rasgos son muy similares. Así que, por lo menos, hasta 1906, que aparece el primer sistema de detección de esta enfermedad, pues de la sífilis, es muy probable, consideramos que es muy probable que la sífilis y la lepra se confundieran por los médicos de la antigüedad. Así que tenemos uno de los enigmas también solucionado. Otra de las enfermedades que, bueno, son enfermedades, depende cómo lo consideremos, enfermedades degenerativas, a lo largo de la vida de una persona, las articulaciones se van desgastando. Se producen lo que podemos llamar ese complejo de enfermedades degenerativas, la artrosis, etcétera. Bueno, pues son enfermedades que finalmente lo que nos están diciendo cuando aparecen muchas en los huesos es que, paradójicamente, esa población tuvo una buena calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque sobrevivió durante bastante más tiempo que aquellas poblaciones que no lo tienen. Es una enfermedad propia del desgaste, una enfermedad propia de la edad. Así que, bueno, será un indicador de condiciones de vida realmente importantes. Los traumatismos también. Los traumatismos nos hablarán de cómo era esa población, de cómo era esa gente, del grado de violencia intergrupal o de fuera. Nos hablará de la guerra, de los conflictos, nos hablará de las armas que utilizaron, etcétera, etcétera. Por tanto, también son un elemento muy importante para poder hablar de las condiciones de vida de esa población. Y por último, tendríamos los tumores. Los tumores, de los cuales tendríamos por uno los tumores benignos, que siempre se llama, o generalmente benignos y parece que son buenos, que son tumores que no son malos en realidad, pero que también sabemos que pueden acabar con la vida de la persona precisamente por su crecimiento exagerado o por otras circunstancias. Esos tumores benignos aparecen ya desde la época de los dinosaurios, aparecen ya y antes incluso, aparecen en restos antiguos, fósiles de cualquier especie y de cualquier animal. Por lo tanto, son consubstanciales a la vida. Y los tumores malignos son tumores que, como sabemos, en general emiten metástasis, es decir, emiten partes de ese tumor a otros lugares del organismo y precisamente acaban por ello acaban con la vida de la persona porque traspasan ese tipo de tumor a otros órganos, a otros lugares, que son eso, las metástasis. Bueno, pues de esos tumores tendremos unos que se observarán en los huesos, que construyen hueso nuevo con unas características especiales, esas metástasis, y otros que destruyen hueso también, y lo destruyen casi totalmente. Pero nos encontramos una abundancia de tumores de este tipo realmente insospechada hasta ahora, y hemos podido diagnosticarla. Y por poner un ejemplo, el caso más antiguo de cáncer de mama conocido, pues lo encontramos, lo hemos podido estudiar en una necrópolis de Egipto, del sur de Egipto, de una cronología de 2200 a.C. La importancia de que aparezca ese tumor o que aparezcan otros tumores, individuos muertos por esos procesos de tumores malignos, no es solo la detección de que, bueno, por primera vez ha aparecido un tumor, por primera vez tenemos ahí un caso. No, eso no tiene excesivo valor. El valor que tiene, en realidad, es poder demostrar que una persona con ese tipo de enfermedad, que sobrevivió varios años a la enfermedad, que estuvo postrado en una cama con toda seguridad, necesitó de una sociedad que lo cuidara, necesitó de un entorno que es el que a nosotros nos interesa, porque nos habla de la complejidad social. Por tanto, la paleopatología es una herramienta imprescindible para poder analizar la realidad de las condiciones de vida, de muerte, de salud, de enfermedad de una población, y con ello podemos estudiar, podemos completar uno de los elementos más importantes que tenemos que considerar a la hora del estudio de una población del pasado. Muchas gracias.